Bueno, siguiendo entonces en este último video, lo que vamos a evaluar sería la de la evaluación y asesoramiento. Este es un principio ético que nos informa que siempre los científicos tienen que estar evaluando a otros. Es decir, que sí o sí, o sea, debemos participar siendo jurados, siendo jueces de mesa, y también debemos colaborar como expertos cuando la gente nos requiera. Mm, sí. Ya, otra cosa acerca de la divulgación. Miren, esto es un principio que nos informa que sí o sí, todo lo que descubramos, independientemente de si va en contra o no de nuestras posturas, debe ser publicado y en la medida de lo posible difundido a la mayor cantidad de personas. Es decir, hay muchos datos de investigaciones que nos han hablado que se ha encontrado información que no ha sido tan cómoda para la gente que lo ha estudiado, pero este principio nos empuja a que pongamos de lado nuestras creencias y nos apeguemos sí o sí a la evidencia. Y pongas un dato así muy cortito y muy anecdótico, es que hace un tiempo un grupo de etólogos, es decir, científicos que estudian la conducta animal, hicieron una expedición al Polo Sur, me parece que es. Eso les estoy hablando hace como 100 años. Y entonces describieron la conducta de los animales, de los pingüinos. Y el asunto es que el científico principal muere y décadas después su nieto encuentra en un sótano, parece, un baúl en donde estaba el artículo completo, es decir, que no publicó cierto tipo de datos. Entonces, miren, este científico parece que más allá de las contribuciones que hizo, le gustaban mucho los pingüinos. Y él encontró, miren, en esos animalitos que tenían conductas de homosexualidad, que había otros machos que violaban a las hembras y a los niños, y también que había conducta de necrofilia, es decir, que había algunos pingüinos que copulaban con cadáveres. Solo que esa información le chocó mucho y se la reservó. Y entonces en su muerte sí le manda una carta a su nieto que por favor cuando muera publique tal cosa. Entonces dense cuenta que eso fue un error, porque si ese artículo hubiera salido completo de hace 50 años atrás, ya hubiéramos identificado a nivel científico que hay cierto tipo de comportamientos que no es que son antinaturales o monstruosos, sino que parece que existe cierto tipo de componente biológico en sí. Por ejemplo, en este caso de la necrofilia y la violación. Ven que durante un tiempo se creía que solo era producto de falta de educación, falta de valores o generado por una sociedad que está fragmentada. En cambio, esta evidencia que les planteo y otras que han ido a reforzar esa línea muestran que parece ser que esto de la violación y la necrofilia parece que tiene componentes biológicos, es decir, que no es algo antinatural, sino en la naturaleza existe. Y esto entonces ha servido para que el tratamiento en estos problemas o en estos delitos ya no solo sea a nivel social, o sea, que no se cure solo con educación, sino también esta evidencia permite enfocar los esfuerzos en analizar la parte genética. Porque ven, o sea, que si creemos que es solo social, no debería existir en los animales. Y si mandamos entonces solo armas sociales para contener ese delito, el problema es, o sea, que el delito es más grande, no es solo social, también tiene efectos biológicos. Entonces se necesita también intervención en esa línea. Entonces, a esto quiero llegar, que es una muestra de que no debemos guardarnos los datos, por más de que nosotros tengamos una postura a favor o en contra de algo, es muy riesgoso, porque imaginen que este artículo hubiera salido, capaz que ya en ese tiempo se hubieran diseñado tratamientos que hubieran impedido que personas caigan en este delito o sean víctimas de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces es complicado eso. Igual en estos pingüinos se encontró también evidencia de que tenían una orientación sexual diferente, o sea que también había homosexualidad. Entonces, si eso hubiera salido a la luz, capaz que durante mucho tiempo se hubiera adelantado la ciencia y la sociedad para darse cuenta que eso no es una enfermedad, sino es una forma distinta de comportamiento natural.
Entonces, a mucha gente que ha sido discriminada, capaz que ese conocimiento le hubiera servido para que la sociedad sea más tolerante mucho antes. El siguiente nos dice, mire, del currículum vitae. Se refiere a que en ciencia nosotros no investigamos para hacernos famosos, sino que el hecho de que uno haga tal proyecto, sirve para un beneficio de la humanidad. Si nos hacemos más famosos o no con eso, ya es una excepción, de hecho, es un segundo plano. Por eso es que se percatan que es muy común que los científicos sean personas con un perfil muy bajo, es decir, que no sean tan llamativos, porque en ciencia no es muy bien visto que alguien quiera ser figurete, porque ven que el conocimiento es demasiado grande como para que alguien venga a creer que es suficiente o que sabe mucho. Es decir, en la academia hay que ser muy humildes. Por lo tanto, lo que nos capacitamos o los proyectos que hacemos, como efectos colaterales, que nos hagamos más famosos o más reconocidos. Pero lo más importante no es hacernos famosos. Lo más importante es generar conocimiento para que el resto de personas lo puedan usar. Es decir, es una motivación que no es solo interna, sino va por fuera del ser humano y piensa en algo más que es la humanidad. A mí me gusta mucho utilizar esta frase para ejemplificar la que menciona entonces eh, que es importante ver que los aportes hagan que nuestro nombre o que nuestros descubrimientos no se queden o no paren con nuestra muerte. Es decir, que uno es soldado de un conjunto muy grande de otros soldados que contribuyen para la humanidad. Pero si no hay un soldado, va a haber otro. Entonces nosotros simplemente somos parte de un conglomerado más grande. Voy a ver otro que quiero mencionar que es complicado. Mm, la autoría de las publicaciones, importante también. Esto se refiere a que sí o sí, las personas que contribuyeron con la idea o la ejecución de una investigación tienen que estar como autores. Entonces ven que uno puede ser parte de una investigación como autor o como colaborador. Entonces los que trabajaron haciendo la idea, haciendo el proyecto, son autores. Los que en cambio dieron una mano para que se realice, en cambio son colaboradores. Entonces es muy importante que todas las personas que hicieron el proyecto aparezcan como autores. Y algo también que es importante que tengan presente es el orden. O sea, cuando uno lee un artículo o un estudio, imaginen que son tres autores. Eh, les decía, entonces como son tres autores, dense cuenta que el primero que se pone en la publicación corresponde al investigador novel, o sea, al nuevo, al que recién está comenzando, porque el investigador principal tiene que ir al final, es decir, que en la autoría de las publicaciones siempre es el primer apellido desde la persona joven, para que entonces la comunidad le vaya conociendo. Entonces, con esto lo que les quiero mencionar es que aunque no crean, suele haber conflicto entre los autores por ver quién va al último, porque ven que al último se pone a que tiene más cancha, más conocimiento o al líder del equipo. Entonces suele haber cierto tipo de roces por ver qué investigador va al último, o sea, dense cuenta que se suelen pelear entre comillas para ver quién es el menos visible. Y como les digo, esta es una de las partes más bonitas de la ciencia, porque no buscamos ser protagonistas, sino simplemente contribuir en esta gran batalla. Eh, Otro aspecto, miren, también es importante el reconocimiento de autores previos. Es decir, si tomamos la anécdota que parece que presentó Isaac Newton cuando le preguntaron cómo él fue capaz de idear la teoría mecánica, él planteaba esta respuesta. Él dijo, yo estoy parado sobre hombros de gigantes. Y parece que lo que él quiso decir fue que él logró ver la teoría mecánica, o sea, esa contribución gigantesca a la ciencia, porque ya había revisado previamente el trabajo de otros autores. Entonces él parece que dijo que él logró ver más que los demás, porque estaba parado sobre hombros de gigantes. Entonces por eso es que nosotros debemos hacer un reconocimiento de autores previos,
Es decir, que esta es la explicación por la cual uno cuando hace un trabajo no es que va y, o sea, con mucho respeto haces tu divague y escribe lo que sea, por más que sea buen divague, sino uno tiene que documentarse previamente para saber qué es lo que se sabe del tema y en base a eso tomar una postura. Porque ven que no, lo ideal es que cada uno tenga una postura pero fundamentada, no simplemente porque se te ocurre. Al menos en el ámbito académico no se permite ese tipo de improvisaciones, sino se valora mucho que el estudiante tenga una revisión bibliográfica. A ver, el resto de aspectos más bien son institucionales. Es decir, miren que nos habla de que uno debe tener una colaboración con entidades científicas del Estado y externas. Por ejemplo, la entidad científica más importante de su país se llama CONACYT. Entonces, esa agrupa a los científicos que trabajamos en su nación. Pero también, miren, hay otro tipo de entidades. Pónganse, los bancos cada tanto van sacando becas o financiamiento de investigación, al igual que otras entidades del sector privado. Entonces quiere decir que este aspecto ético nos empuja a que tratemos de llevarnos bien entre todos, aunque no estemos tan de acuerdo en la postura de los bancos o del CONACYT. Este principio ético nos empuja a que tratemos de llevarnos bien, porque somos parte de un mismo equipo que está tratando de generar más conocimiento. Bueno, entonces hasta acá llega el video de la clase de hoy. Recuerden por favor revisar que tienen una tarea, la cual entonces en base al cumplimiento de la tarea se les toma asistencia o no, y asimismo es una tarea calificada por puntos extra. Eh, sí, entonces vamos a habilitar también un foro en caso de que tengan cualquier tipo de novedad. Bueno, les mando un abrazo grande y espero que se encuentren bastante bien.